este video aprenderemos cómo utilizar los chartsets. Comenzamos. Bueno amigos, en nuestro documento HTML, como hemos visto a lo largo de este tutorial o de este curso de HTML básico, consta de diferentes etiquetas. Una de estas etiquetas se llama meta. Son datos meta y sirven para describir títulos para los buscadores, como vienen siendo las descripciones, el contenido, la semántica, varias cosas. Una de estas etiquetas se llama chartsets o conjuntos de caracteres. Explican qué caracteres vamos a utilizar en nuestra página. Por ejemplo, en el español suelen utilizarse ñ, suelen utilizarse acentos. Si queremos que el navegador interprete de cierta manera el contenido del documento, necesitamos especificar qué conjunto de caracteres estamos utilizando. En este caso tengo dos juegos de caracteres, el UTF-8 y el ISO. El UTF-8 lo tengo comentado para ver precisamente cómo funciona esto. Vamos a ejecutar o reproducir nuestro documento en el navegador. Si se fijan, no me pone bien, me pone hola ni y caracteres extraños. ¿Por qué? Porque el conjunto de caracteres que estoy especificando no viene la ñ. Lo que vamos a hacer es comentar la línea de abajo para que nuestro navegador interprete que el conjunto de caracteres es UTF-8 y no ISO 8859. Vamos a interpretar y ya se arregló el problema. Entonces amigos, tienen que tener mucho cuidado en cómo se interpreta la información en el navegador, cómo se visualiza, porque podemos tener este tipo de errores. Suelen ser muy comunes, pero solamente hay que ponerle un poco de trabajo a nuestro documento, a nuestra página, para que se resuelva y se muestre correctamente. Eso es todo en este video, nos vemos hasta el siguiente, saludos.